Saludos y bienvenidos una vez más a Dungeons and Dragons Puerto Rico. Les habla el DM y me acompaña el DM Dragonheart, quienes vamos a hacer un debate amistoso sobre las versiones y las ediciones de D&D, ya que pues el DM Dragonheart pues dice que el 3.5 es la versión maravillosa para él, y así que pues vamos a hablar de los pros y vamos a hablar de los contras de ¿verdad? Esta gran edición de Dungeons and Dragons, y luego pues también yo voy a estar poniendo mi granito de arena haciendo una comparativa. Pues con ustedes el día en Dragonheart. Pues bienvenidos una vez más. Antes que nada, una pequeña acotación. Estaba haciendo memoria. En el video pasado cometí un error. En el último video del cierre cometí un error con los hechizos del bardo. El bardo a nivel 1 gana 0 hechizos. No gana 0. Ahí hay unas cuestiones técnicas de composición. El bardo de nivel 1 no gana ningún hechizo de nivel 1. Gana 0 hechizos a nivel 1 y ahí hay una configuración que te va a dar más hechizos o menos, dependiendo del carisma que tengas en el caso del bardo. Una disculpa, cometí ese error, hay que tomarlo en cuenta. Dicho lo anterior, bueno, ya me han estado conociendo en los últimos videos que tuvimos sobre cómo armar una hoja de personaje para versión 3.5. Mi nombre artístico es Dungeon Master Dragonheart. Me pueden encontrar en un apartado en donde estoy promocionando mis mesas. Si quieren acercarse a jugar, si quieren acercarse a descubrir este mundo de Dungeons and Dragons y en general del rol, porque no solamente manejo sistema Dungeons and Dragons, también conozco Pathfinder. Y pues eso, ahorita estoy jugando versión 5ª edición, pero si hay alguna mesa que se pueda armar que quiera decir, como a mí, yo vi tus videos y dices que 3.5 es la mejor, les puedo armar una mesa que sea 3.5. Y pues dicho lo anterior, me pueden encontrar en mesasroleras.com. Ahí está mi perfil, lo tienen ahorita en pantalla. Esa es la página principal de mi perfil. Me pueden contactar por esos medios. Posteriormente a eso les vamos a hacer llegar las URLs en los videos cuando se posteen físicamente. También les voy a hacer llegar mi Facebook personal. De hecho, voy a pasar rápidamente a la página de Facebook para que también puedan verla. Me encuentran muy fácil en Facebook. Estoy bajo mi nombre de pila más el Dragonheart. Entonces yo soy Stefan Dragonheart. Con eso también me pueden ir ubicando en Facebook. Normalmente la parte de las mesas de juego y ese tipo de cosas las llevo de forma más profesional, más hacia el camino de mesas roleras. Si ya vieron lo guapo que estoy en mi perfil, en mi pequeño perfil de Facebook, voy a regresar a mesas roleras, que es donde está como esa parte un poco más profesional. Y pues doy rápidamente así, son 3 slides de volada. Tengo más de 25 años de experiencia como Dungeon Master, para ser exactos, 28 años de experiencia como Dungeon Master. He jugado todos los sistemas de Dungeons and Dragons, los he jugado. No soy experto en todos ellos, lo admito, lo reconozco. Y fue eso más circunstancial porque pues, como fui creciendo, yo empecé muy niño a hacer Dungeon Master, y como fui creciendo pues fueron saliendo nuevas expansiones, nuevas experiencias, nuevas versiones, nuevo todo. 25 años de experiencia como Dungeon Master. Lo que caracteriza mis mesas de juego es una madurez que me han dado los años y una creatividad que siempre he tenido. Amalgamo muchas cosas en mis mesas de juego. Para mí los símbolos, la representación de los símbolos es algo importantísimo, y a lo largo de mis años soy un lector ávido, entonces he leído una cantidad importante de libros, no solamente de fantasía, también de cultura. También he leído a los clásicos. Mi perfil de formación académica es científico, entonces también complemento esa parte de perfil científico
científico con esta parte de creatividad. Entonces tengo muchos elementos para poder hacer narraciones atractivas. Para mí ese es un binomio que me caracteriza: madurez y creatividad. Y finalmente tengo servicios que son rol a la carta. Dime qué es lo que quieres jugar, yo te lo puedo poner, llegamos a un acuerdo entre todos. Habíamos dicho en mi video de presentación, el primerito, cuál es la criatura que más me gusta. Evidentemente es el dragón, es una criatura icónica, es una criatura espectacular, tiene un lore magnífico atrás de él, y no solo eso, está presente en culturas que ni siquiera se conocieron, que ni siquiera compartieron temporalidad. Dicho todo lo anterior, regresamos a la discusión que se abrió, que es sobre sistemas, y yo decía, y hago una acotación súper importante, yo creo que el rol es como el vino. El rol, pues hay algo que te gusta, y si te gusta, eso es lo que está chido, eso es lo que está bien. Debe de ser como el vino. Si a ti te gusta Pathfinder, ahí estás. Pathfinder es la solución. Si, por ejemplo, a mí Starfinder no me llama para nada la atención, esas ondas como más espaciales y ese tipo de cosas no me llaman para nada la atención. El western tampoco me llama la atención, y hay muchas cosas que no me llaman la atención. Entonces, por eso yo digo, esta cuestión del juego de rol es como el vino. Debes de agarrar y debes de apoderarte de lo que realmente te gusta, y que te valga un pepino si alguien te dice, ay, no, es que tú juegas una porquería de sistema. Pues no, neta, si te gusta el sistema, que te importe un poco lo que te digan los demás, ¿no? Compartimos el mismo pensamiento. Continúa. Así es. Yo decía, 3.5 para mí es la versión que más me ha gustado. Es la versión que se me hace la más entretenida, no la más redonda, pero sí la más entretenida, porque tiene muchas cosas. Te obliga a tener como un pensamiento estratégico si vas a jugar apegado a las reglas, y esas también son discusiones que podemos tener muy largas, porque depende también el perfil de tu Dungeon Master. Casi todas las mesas están determinadas por el perfil del Dungeon Master con el que juegas. Va a haber Dungeon Masters que te permitan hacer una infinidad de cosas. Por ejemplo, es mi caso. En mi caso, yo soy un Dungeon Master mucho más apegado a la narrativa. Y a mí me encanta que las proposiciones vengan de los personajes y de los jugadores. Me llena mucho que los personajes y los jugadores sean propositivos. Entonces, para mí, las reglas son un marco teórico que me ayuda a poner una narración en escena. Y ya decíamos la primera vez que nos entrevistamos, bueno, que me entrevistaste, ya decíamos, para mí lo más importante es la diversión, sabiendo que no todo el mundo juega rol para divertirse, no todo el mundo juega Dungeons and Dragons para divertirse. Hay algunos que lo hacen en un proceso catártico, hay otros que lo hacen en un proceso terapéutico, y sí, no todo puede ser risas, no todo puede ser diversión. La vez que me entrevistaste narré también cómo concluyó una campaña y por qué concluyó de esa manera, y ese día nosotros estábamos en una catarsis total. O sea, sí fue divertido en alguna manera, sí, pero en realidad la espiral en la que nosotros nos metimos ese día fue una espiral catártica total, ¿no? Entonces, sí, a mí me gusta que la gente se divierta en el rol, pero lo que más me gusta es que al final de cada una de mis mesas se lleven un significado. Si se divirtieron, eso está chidísimo, está de lujo. Si hicieron su proceso catártico de una forma sana, entonces está chidísimo, he cumplido con mi trabajo. Hace un par de semanas narré una historia, un fragmento de una historia en donde intervinieron los jugadores, y entonces uno de ellos, el hechicero, un dragón, una carreta encantada, la detuvo y se dio cuenta que dentro de la carreta encantada había unos leprechauns atrapados, y entonces sacó a los leprechauns, pero cuando hizo todas las artes mágicas para descifrar qué era lo que estaba pasando con la carreta, se dio cuenta que había leprechauns niños y leprechauns mamás.
Y entonces su poder solamente le dio para salvar o a los niños o a las mamás. Y entonces decidió salvar a las mamás, y narrativamente fue un momento precioso, y cuando acaba de salvar a las mamás, se da cuenta que del otro lado la carreta que acababa de atropellar a mamás ratones. Entonces las mamás salvadas, al ver perdidos a sus hijos alejándose con la carreta embrujada, ven a los niños huérfanos, a los ratones huérfanos, y entonces los adoptan. Y cuando acabamos la partida, esta chica me mandó un mensaje y me dijo, oye, a mí me conmovió muchísimo esa parte de la jugada. Y pues no necesariamente quiere decir que se divirtió, pero es eso. Si yo logro ese tipo de sensaciones, entonces ya estamos cumpliendo la función del rol y la función del buen Dungeon Master. Muy bien, ¿por qué 3.5 lo consideras mejor? 3.5 te ofrece todas las capacidades estratégicas para hacer un personaje único. Está muy bien encuadrado, está muy bien pensado, y da un salto enorme que no había en primera edición, en segunda edición, que es reduce prácticamente a cero todas las dinámicas de restas. Por ahí ya tienes que hacer 2 o 3 restas, pero fuera de eso no tienes que hacer tantas restas. Y las otras versiones tienes que hacer muchas restas y tienes que hacer muchas diferencias, y eso pone sobre la mesa una interacción muchísimo más fácil. Dame un segundo, regreso rapidísimo. Sí, claro, claro. No te tardes mucho, porque si te tardas mucho, entonces nos vamos a otro video. Se me olvidaba que te había quitado los... Ustedes disculpen. Oye, no te preocupes, fuiste bastante rápido. ¿Qué otra cosa que tú puedes decir por qué 3.5 lo consideras la mejor edición? La diversidad de clases empezó como todos los sistemas, empieza con una limitante de clases y ese tipo de detalles, pero de repente creció de una forma exponencial. ¿Y todos son canon? ¿Perdón? ¿Todos son canon? No todos son canon, pero las canon... ¿Cuánto es la cantidad de canon? ¿Son 6, son 8, son 10? ¿Cuántos son los de canon? Pues las canónicas de la primera versión... No, estamos hablando de 3.5, no me hagas trampa. Perdón, de 3.5. Sí, perdón, mi cerebro va más rápido que mi lengua. Las canónicas de 3.5 de la primera edición que salió son las básicas. No me sé el número, pero no sé si las puedo enunciar todas, que es bárbaro, bardo, guerrero, explorador, clérigo, druida, mago, hechicero, y siento que hay una que me falta. Siento que hay una que se me está escapando. Pero básicamente esas son como las primeras que salieron. Pero de ahí... Son 8. Son 8, entonces ahí está, esas son las 8. Esas son las canónicas de la primera versión de 3.5, y pues básicamente con eso podías jugar. Y muy poco tiempo después sacaron las Prestige Class, y en las Prestige Class hay unas cosas maravillosas. Y en la primera versión de las Prestige Class hay por ahí el maestro de la lividez, y está también el arquero arcano. ¿Cómo? ¿Son canónicas? Sí, también son canónicas, pero ya como en la versión más depurada. ¿Y cuántas son esos? Uy, no, pues tampoco me sé el número. No sé si las puedo enumerar todas, ahí sí, porque quizá el recuerdo me falla, pero está el arquero arcano, está el enano defensor, está el maestro de la lividez, hubo una única que sacaron solo para un videojuego, que es la que más me gusta, que es el cambiante, y solamente la sacaron para un videojuego. No es canon, pero esa me encantó. Ay, no me acuerdo. Está el agente arpista. Hablamos en el video pasado de los agentes arpistas. Está el agente arpista. El maestro de armas salió para un módulo muy, muy específico. Casi no se amplió y es una clase brutal.
Híjole, y de esa primera ronda no. Ah, también está el Blackguard, no sé cómo traducirlo, sería el antipaladín, también está en esa versión y quizá me faltan 2 o 3 por ahí, digamos como de esa primera impresión de Prestige Classes. Y luego se volvió a ampliar y entonces sacaron otras cosas que son completamente hermosas. Por ejemplo, la clase que más me gusta de 3.5 es el Sacred Fist, el puño sagrado, que es una combinación entre monje y clérigo. Y esa combinación a mí me fascinó porque estratégicamente es poderosísima y narrativamente también es preciosa. Y entonces sacaron otras clases básicas que no son... que son canónicas, pero que no son Prestige Class. O sea, la cuestión es que con las Prestige Class tienes que hacer una cierta combinación para poder llegar a ellas y no las puedes escoger a primer nivel. Entonces así funcionan las Prestige Class. Tienes que o ganar feats o tener una cierta combinación de habilidades que te dan clases específicas para poder acceder a las Prestige Class. Entonces, pues bueno, en esa, digamos como en ese tercer giro sacaron unas clases básicas, que era el Favored Soul, que es la versión del clérigo, pero que lanza sus conjuros con base en su fuerza de personalidad, el elegido de los dioses. Sacaron al chamán, que el chamán es esa misma versión, pero para el druida. Sacaron el brujo arcano. El brujo arcano, tengo una relación ahí medio amor-odio con el brujo. No me acaba de gustar, pero también me gusta mucho. Y ya, bueno. Y todo ese conjunto de cosas, más el pensamiento estratégico, la construcción a largo plazo, lo bien definidas que están las cosas, lo enmarcadas, lo cuadrado, es decir, cualquiera que, claro, el defecto de eso es que te exige leer muchísimo. Te exige leerte los manuales, te exige aprenderte una cantidad de cosas infinita, y eso es un defecto, ¿no? Por ejemplo, quinta edición es mucho más amable. Ya veíamos en la creación de la hoja de personaje todo el tiempo que nos llevó crear una sola hoja de personaje. En quinta edición es muchísimo más fácil crear la hoja de personaje. Muy bien. Ahora necesito que me digas todas las ediciones, incluyendo las versiones de Dungeons and Dragons, que has jugado. Pues jugué... De memoria. ¿Cómo? Que te acuerdes de memoria. Bueno, pues jugué la primera edición cuando era muy chavito, no la jugué mucho porque... ¿Cuál es la primera edición para ti? La primera edición para mí fue... Iba a decir una estupidez, pues la primera que llegó a mis manos, ¿no? No, la primera edición para mí es esa edición en donde tú podías, de hecho, es que no recuerdo, no sé cómo explicarlo y no recuerdo muy bien cómo son las cosas ahí, pero cómo era el libro físicamente y cuáles eran como los descriptores que tenía el libro. Lo que me acuerdo muy bien de esa primera edición son algunas cosas específicas. Por ejemplo, las gráficas se tiraban con un porcentaje. Eran más o menos las mismas gráficas que llevamos ahora, pero se tiraban con un dado de porcentaje y había una regla como muy particular que era la fuerza excepcional, en donde si tú sacabas 100 en el dado de porcentaje, entonces podías alojarlo en la fuerza. No es cierto, la primera edición, no es cierto. La primera edición canónicamente, según yo, puedo equivocarme, pero según yo, la primera edición canónicamente era aquella en la que el elfo sí era un orejoncito y el elfo era una especie como de personaje híbrido. Ya estaba definido desde el inicio el elfo, y el elfo tenía unos podercitos mágicos, una espadita, un escudito, una armadura muy ligera, y esos podercitos mágicos eran un poquito arcanos y tenía unos cachitos ahí de curación. Y eso era lo que era. Y entonces su progresión la llevaba con base en ese crecimiento de los conjuros y las competencias un poco físicas. Y estaba el... ¿Cómo? Muy bien. ¿Y estaba qué? Y estaba el guerrero,
que era muy lineal, que era golpes nada más, que venía armado casi siempre con armas de 2 manos y no tenías muchas opciones, o sea, no había como muchas feats ni nada. Estaba el mago que lanzaba conjuros y que solamente lanzaba conjuros y pues de repente podía utilizar varitas y cosas así y se agarraba a garrotazos cuando se le acababan los conjuros y funcionaba la magia de una forma muy distinta y estaba en algún momento muy desproporcional. Y estaba el clérigo que llevaba armaduras intermedias con un escudo pequeño y armas muy básicas. En ese entonces no estaba definido el concepto de armas marciales, armas simples, armas exóticas y ese tipo de cosas. O sea, Y creo que esa es la primera versión en donde había muy poquitas clases y esas clases estaban como muy lineales, muy definidas, muy todo. Y luego la siguiente escalada, según yo, es esa escalada en donde ya tenemos una hoja de personaje más armada, ya tenemos gráficas y ese tipo de cosas, y hay clases que están exactamente igual de definidas, es decir, no tienes mucho movimiento para escoger, porque tienes las clases canónicas, guerrero, bárbaro y las que ya mencionamos. Creo que en esa primera edición que no, yo tengo en mente. Eso no estaba en la primera. Entonces es eso, las prefabricadas que tienes que seguir son de primera. Y entonces la escalada es a segunda edición. Y en segunda edición ahí sí es donde ya tienes unas clasecitas que puedes hacer una multiclase, pero ya viene definida, completamente definida. Entonces, y no todas las razas, también se abre la posibilidad a que tú puedas escoger la raza y tener una clase diferente a la que te obligan a tomar. Y entonces se abren un mundo de posibilidades ahí y la personalización se hace más chida en segunda edición. Pero sigues estando en ese término de tener cosas muy definidas. O sea, por ejemplo, el elfo podía ser guerrero y elfo al mismo tiempo, guerrero y mago al mismo tiempo, o podía ser guerrero y clérigo al mismo tiempo, y no me acuerdo qué otra configuración tenía, o podía ser cualquiera de esas lineal, cualquiera de esas monoclase. Y el humano era, creo que el único que podía ser paladín. Ahí surge el concepto del paladín, que yo no estoy muy de acuerdo con el concepto de paladín que tiene Dungeons and Dragons. Pero el humano creo que era el único que podía ser paladín y tenía también unas ciertas combinaciones, y el halfling podía ser pícaro con varias cosas, podía ser pícaro guerrero, podía ser pícaro clérigo, pero no tenías tú la opción de escoger. O sea, tenías que ser lo que mandaba el libro y tenías que configurarlo de esa manera. Esa fue segunda edición, según mis recuerdos, y a partir de tercera sí, lo tengo ya clarísimo. A partir de tercera ya hubo muchísima. En segunda edición era lo que decíamos, tiras con porcentajes tus atributos iniciales y entonces ahí repartes puntos, y hay una regla que es la fuerza bruta, la fuerza excepcional, que si tiras 100 entonces puedes tener fuerza excepcional, y etcétera. También ahí se abren las primeras skills que redondean al personaje y lo hacen más único. Hablando de edición 3. ¿Perdón? Hablando de edición 3. No, hablando en edición 2, ya había una pequeña selección de skills. Por ejemplo, los guerreros, las skills que tenías, que podías utilizar, era la skill, o sea, por ejemplo, iban más hacia las armas, y entonces tú le ponías un rango de skill en el uso de la espada, y entonces te reducía medio, no me acuerdo cómo estaba configurado, pero te reducía a la mitad. Es que eran unos medios ahí muy extraños, te reducía. Sin ir tan profundo. Bueno, te hacía más eficiente agarrándote a porrazos cuando eras guerrero, o podías ponerle otras cosas, ¿no? Edición 3. Edición 2. Vamos a edición 3. Y luego viene edición 3. Ahí en edición 3 pues las cosas las tengo ya mucho más claras, ya era más maduro. Fue una de las que más jugué porque en combinación 3 y 3.5 son muy similares, y ahí sí se abre todo el mundo de posibilidades, ¿no? Las reglas ya son mucho más específicas. Algo que había pasado en las otras 2 ediciones es que la magia desbordaba las cosas de formas muy, 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 muy desproporcionales, y yo creo que en ese ir experimentando, de repente
pues empezaron, y de hecho esa es la queja de toda la vida, el mago y el hechicero siempre son los más sangrados cuando llegan nuevas ediciones, porque en el balance les reducen tipos de conjuros o daños de los conjuros o cosas que hacen los conjuros, ¿no? Pero era mucha desproporción en las primeras ediciones, y luego en tercera edición esa proporción fue un poco más estable, y ya un guerrero le podía hacer frente a un mago de un cierto nivel, ¿no? Los magos son frágiles siempre en los primeros niveles y explotan a partir del quinto nivel, se vuelven máquinas de destrucción. Eh, pero eso, tercera edición ya habría otro tipo de posibilidades para poder tener interacción y cosas por el estilo. Ya las reglas eran muchísimo más claras después de muchos años de tener el ensayo y el error de cómo las experiencias de los jugadores se iban enriqueciendo. El sistema era mucho más limitado, mucho más redondo, sin tener la sensación de que tú como jugador estabas limitado. Entonces, tercera edición abre por primera vez la posibilidad de escoger de una gran variedad de skills y poder configurar las skills para que tu personaje pueda hacer cosas que otros personajes no pueden hacer. La definición de clases es, para empezar, hay muchas más clases. Claro, las canónicas, ya habíamos dicho, 8 canónicas, muy cortitas, pero muy emblemáticas y con muchas posibilidades de jugar. Y pues sobre todo también las gráficas, en vez de tirar porcentajes, pues podías tener el sistema de compra de puntos, o podías tener las tiradas con 4 dados de 6 y eliminas el más bajo, o el sistema de escoger, bueno, el sistema que te establece los números que tienes que poner, y entonces te dan un 16, un 15 y así sucesivamente, y tú los pones, y entonces ya con tus bonificadores raciales ahí quedas con grafiquitas un poco más altas. Así fueron los sistemas. Y 3.5. Edición 4. La edición 4 yo creo que es el patito feo de todas las ediciones. Yo honestamente sí jugué edición 4, pasé muy de largo porque yo estaba contentísimo con edición 3. Ahí fue más una cuestión de estar convencido y estar feliz con el sistema que jugaba, que edición 4. Entonces, pues no soy para nada un experto en cuarta edición. Es el pato feo. Yo no conozco personalmente, yo no conozco a nadie que diga que cuarta edición valió la pena. No quiere decir que no los haya. Decíamos, pues es como el vino, ¿no? Si a ti te gustó cuarta edición, dale. No me atrevo a hablar mucho sobre cuarta edición. Lo jugué poco, lo masteré demasiado poco. Ya. Edición 5. Quinta edición es lo que juego, es lo que llevo jugando 10 años, más de 10 años. Pero no es la más jugada. Porque la más jugada me habías indicado que es 3.5. 3.5 es la que más jugué, sí. Más o menos un lapso de... ¿en qué estamos? 20-25. Llevo 11 años jugando, llevo 9 años jugando quinta edición y 13 años jugué 13 años 3.5. Ok, háblame entonces de edición 5. Edición 5 me parece que es la edición pensada para los Dungeon Masters. No sé si estoy en lo correcto, pero creo que es la edición pensada para el Dungeon Master, y está pensada para atraer más adeptos al juego de rol, porque simplificó muchísimas cosas. Entonces, el acercamiento de los jugadores para poder crear una hoja de personaje, para poder adentrarse en una aventura, para poder personalizar a su personaje, es limitada, pero sigues teniendo esa sensación de libertad amplia. Entonces es como un balance de lo que ya traíamos, es decir, le redujeron la complejidad a tercera edición, que era un sistema muy rico. Y pues eso, o sea, creo que es un sistema que está más pensado en la facilidad o sea, es un sistema muy pragmático. Es rápido, es eficiente, es consistente, y está chido. A mí me gusta quinta edición, no es la que más me gusta, pero me gusta quinta edición. Si yo te digo que actualmente hay mucha gente que no entiende bien edición 5, aunque tú dices que es simple, ellos consideran que
es complicada. Sí, bueno, pero eso mismo podemos decir de todas y cada una de las ediciones, incluso de todos y cada uno de los sistemas. Si tú te metes a preguntar Pathfinder, pues igual te van a decir que o el llamado de Cthulhu, o no sé, o sea, todos y ahí los... ahí es que vamos. Para ti, edición 5 es fácil porque tú has jugado otras ediciones previas que han sido mucho más complicadas. Mientras tanto, el que es millennial o generación Z, que solamente conoce quinta porque es lo que le llaman lo trendy o es lo que le llaman lo mainstream, pues como salió en ese momento, pues decidieron adentrarse en ese momento en quinta y lo consideran difícil. No hicieron la migra de ediciones más complicadas hasta que llegaron a quinta. Que quizá a lo mejor si lo hubieran hecho de la manera que lo hiciste tú, quinta lo hubieran encontrado más fácil. ¿Cierto? Yo creo que sí, creo que es válido el comentario, por supuesto, pero también creo que es lo que nos toca vivir, ¿no? O sea, si a mí me preguntas cómo fue la llegada a tercera edición para mí, que es la 3 y 3.5 es lo que más me ha gustado y es lo que más he jugado, pues también fue una pesadilla, o sea, también fue muy difícil, ¿no? Entonces creo que bien dicen que cuando conoces la solución de un problema, pues cualquier problema es trivial, ¿no? Entonces, efectivamente, pues para mí quinta edición justamente resulta ser más fácil porque yo ya tengo todo ese trayecto recorrido de experimentación y todo ese tipo de cosas. Para alguien que está empezando a adoptar cualquier sistema, sea el que sea, cualquiera de los sistemas, sí son cosas difíciles, o sea, de repente tienes que leer, pues cuando menos tienes que leer, pues no sé, 150, 200, 500 páginas en cada uno de los sistemas, y no solo las tienes que leer, si quieres ser Dungeon Master, claro, los jugadores yo creo que no necesitan leer, aprenderse todas las reglas. Yo creo que los jugadores no necesitan leer. Yo recibo jugadores que tienen absolutamente cero conocimiento, y básicamente armamos su personaje con una idea que ellos ya tienen preconstruida, que tienen preconcebida del personaje, le damos un poco de forma y no necesito que un jugador conozca ni siquiera las reglas básicas para empezar a jugar. Si quieres ser Dungeon Master, la cosa cambia, porque entonces, pues si quieres ser Dungeon Master de quinta edición, pues entonces tienes que, cuando menos, tener como las bases de quinta edición. Y ahí es donde está. Yo sí tengo, no sé, o sea, si una persona hoy tiene 20 años y es la primera vez que va a masterear, aunque ya haya jugado, pues se va a enfrentar con un rango de dificultad cuando empiece a entender lo que vivimos los masters detrás de la pantalla de Dungeon Master. Yo no uso pantalla, nada más es... Ay, se me cayó. Déjame ver si yo lo puedo recuperar. Déjame un momentito. No se nos vayan. Que yo lo voy a recuperar. Viene por ahí. Y prepárense. Dame ver si yo puedo rescatarlo. Que debo de poder. Ahí volvió. Perfecto, ahí volvió. Mira que... Muy bien. Dificultades Ahora, técnicas. qué bueno que pasó, porque ahora es que viene la parte entretenida para los que van a escuchar esto. Y aquí que vamos en el intercambio de ideas. Retomando la conversación atrás, me dijiste que considerabas que 3.5 es la mejor edición dentro de tu concepto porque piensas que es más estratégico,
piensa que tiene personajes que son únicos, elimina las dinámicas de resta, encuentras que hay más diversidad de clases, hay una desproporción de hechizos en las demás ediciones, en cambio en 3.5 no pasa así. Y me mencionaste de los tiros por ability o por destreza de 4 dados de 6. Bien, ahora es que viene la contraparte. Te voy a desmentir. Bien. Edición 0, que no la jugaste, se dice que es la primera edición, pero no se le llama edición 1. Se le llama edición 0 porque pues fue donde todo comenzó. ¿Ok? Así que en cuestión de edición 0 tiene que viene siendo lo que yo le llamo la madre de todo, el core, el centro de todo. Es un juego que nota solamente porque los comienzos era un poco complicado, a manera que había que estudiar bastante. Había que estudiar bastante el libro y entrar en el tipo de comprensión del libro. ¿Ok? No en lo que tú te pudieras imaginar, simplemente era comprensión. Y tenía muchas más tablas, muchos más criterios que tomar. Y solamente habían 3 personajes. Solo 3. Que eran los que se consideraban que eran los más importantes para ese momento. Y no porque hubiera 3 personajes significa que no dejara de ser estratégico. Simplemente, pues, solamente necesitabas 3. Y eso es todo. Era un poquito más complicado al respecto. Porque no tenía, al no tener tanta diversidad de personajes, pues no contaba con otras habilidades de otras personas que pudieran ayudar. Solamente 3 y eso es todo. Hablando del estratégico, te corrijo, lo que tú le conoces a edición 1, que hubo otros sistemas de edición 1, también fortalecen la parte estratégica. Me explico. Cuando te referiste a edición 1 con el conocimiento de los elfos, también estaban los enanos y también estaban los halflings. Sí, sí. Pero también contenían 4 en el aspecto humano, que eran el guerrero, el ladrón, el clérigo y el mago. Y adicional a eso, había uno adicional de humano que era el místico, que el místico es lo que le llaman ahora el monje, que era el tipo de monje, era el tipo de monje pero oriental, ¿verdad? Tipo Crouching Tiger, Hidden Dragon. Uh-huh. Y había otro que era un personaje adicional que se sacaba con el clérigo, que en este caso era el druida. So, para tú comenzar, no era posible comenzar un druida en el primer nivel. ¿Ok? Así que sí había versatilidad en primera edición, pero en esa primera edición era un sistema ya que le llaman el sistema Beckme. Y en el sistema Beckme se incluyó eso. También está la versatilidad de el guerrero cuando llegaba a nivel 9, o te podías quedar como guerrero, o podías pasar a ser un paladino, o un Avenger, que es el antipaladino, o un Knight, que es el escudero. Así que había versatilidad, sí, pero tenías que llegar a nivel 9 para sacar esa versatilidad. Igualmente el druida, que habíamos hablado, necesita ser clérigo primero. Así que sí había versatilidad. Lo que pasa es que tenías que progresar hasta llegar al nivel 9 para poder abrir esa opción. Bien. Básicamente, en primer nivel estaba la parte estratégica ya contenida, porque tú tenías que, y esto lo digo en carácter de DGM, siempre y cuando tú tuvieras en tu grupo
un guerrero, un clérigo, un mago y un ladrón, ya tú tenías la mesa hecha. Porque tenías esos elementos que tú necesitas, especialmente en un calabozo. Lo que son los elfos, los dwarf o los enanos y los halfling son complementarios. En caso de que te faltara un mago y te faltara un guerrero, pues podías usar el elfo. Porque en este sistema, dentro de la primera edición, el elfo tenía la parte de la magia y tenía la parte de guerrero. Era 2 en 1. Lo que pasa es que el elfo tardaba mucho en subir de niveles. ¿Okay? Pero también si no querías tardar mucho en subir de niveles, pues podías optar por el enano, que el enano sustituía pues básicamente al guerrero en cuestión a fuerza, en cuestión a armas que podía utilizar y en cuestión a armadura. Así que sí existía esa versatilidad, ¿verdad? Y lo sigue siendo estratégico. Y lo mismo pasa con el halfling. El halfling también podía coger cualquier clase de armadura y cualquier clase de arma. No, obviamente no podía tirar hechizos, ni tampoco el enano podía tirar el hechizo, pero en cierta manera podía sustituir al guerrero. Lo que pasa es que obviamente no era tan fuerte como el guerrero, y la incapacidad del halfling es que las armaduras tienen que ser de halfling, tienen que ser pequeñas. Igualmente con el enano, ¿verdad? Y obviamente, pues, para darle importancia más a los humanos, pues evidentemente, pues, no te ibas a poder encontrar en un calabozo o en una cueva o en una caverna. En un tesoro no te ibas a encontrar una armadura ni de enano ni de halfling, porque era más difícil conseguirla. Pero sí existía la parte estratégica. Lo que pasa es que pues había que entrar en ese, lo que le llaman en inglés brainstorming de la edición. Otra cosa que voy a desmantelar es los personajes únicos. Ya tú tienes en ese sistema, en el sistema BECMI, esos personajes. ¿Cuál es la necesidad de tener otros más? No los necesitas realmente. Porque ya tú necesitas el guerrero, el mago, el mago o el hechicero y el ladrón para desactivarte las trampas. Más nada. Los demás personajes quedan como secundarios o terciarios. No dejan de ser únicos esos personajes, así que pues pues desmanteló básicamente esa teoría. Elimina las dinámicas de restas. En primera edición o el sistema BECMI, o los que prefieren, ¿verdad?, utilizar el Rucyclopedia, no existe esa parte de las restas. Cuando existen las restas son en las penalizaciones. Por ejemplo, las maldiciones, porque no todo puede ser color de rosa en el momento de tú agarrar un arma mágica. O sea, tú tienes que saber cuándo agarrar esa arma mágica, porque tú no te puedes venir a lo tragaldabas, mira, encontré esta arma mágica, pues rápido me la voy a poner, o me la voy a usar. No, mírate, tienes que, un momento. Así mismo como existen bonificadores para esas armas mágicas, también pueden haber penalizaciones. Así que sí es importante las restas cuando se habla de maldiciones, ¿verdad? Pero es lo único que existe en las restas. Por lo menos en primera edición y sistema BECMI. Ya en segunda edición, sí, por supuesto, hay más ahí sí hay restas. Es horrible. Segunda edición en el taco, compararlo contra el Armor Class, ahí es. Pero taco no son restas. Taco no son restas, y eso lo explicamos después aparte. Pero taco no son restas.
la diversidad de clases. Pues volvemos otra vez. ¿Por qué necesitas, con los 3.5 que me contaste, conté 8 más 5 son 13, más 1 son 14 y 3, 18. Hay más que eso, ¿eh? No, esas solamente son las que tengo ahorita frescas. Hay bastantes más que eso. Continúa. ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad? Yo no había entendido que la dinámica era un poco como competir para... Yo lo que entendí es que la dinámica es tener un intercambio de ideas. Sí, estamos intercambiando ideas. Yo no intento tener razón en todo. A mí me preguntaste cuál es tu sentir, cuál es tu opinión, y yo di mi opinión. Y sí, sin duda, por todos los sistemas tienen su cuestión estratégica. Creo que también hablamos de diferencias generacionales, ¿no? Habrá quien le sea más atractivo una u otra. A mí me resulta atractivo que en vez de que el sistema mismo, justamente como lo dijiste, que el sistema mismo diga que el elfo tiene que ser un guerrero con algunos componentes mágicos, narrativamente tiene todo el sentido. Pero yo creo, así como muchos dicen los orcos siempre son estúpidos, pues no es cierto. Hay orcos que son inteligentes. Y no sé, hay un canon muy particular y que se extendió muchísimo. O sea, no tienen por qué ser todos los drows malos, y pues el ejemplo ahí está en Drizzt Do'Urden, ¿no? Drizzt Do'Urden es un drow y no es necesariamente malo. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, a mí lo que no me gustó, y no es que sea un tema en donde quiero ganar ni nada, simplemente explico lo que yo considero que son cosas que pudieron mejorarse. Lo que no me gustó es que me digan que el elfo tiene que ser guerrero con un componente mágico y que su escalada tiene que ser de una forma tan específica y tan precisa. Sigue siendo maravilloso. Lo explico básicamente. Si no se hace así, me estás desmereciendo el guerrero y me estás desmereciendo el mago. La razón por la cual se creó en un inicio el elfo era para complementar, como te dije, para complementar el guerrero y el mago. Si te falta alguien, si te faltan esos dos jugadores utilizando esos dos personajes, estás frito, porque entonces te quedas nada más que con el clérigo y con el ladrón. Y no creo que tú vayas a pasarla bien en un dungeon si tú utilizas un clérigo y estás con un ladrón nada más, o si estás usando el dragón y te quedas con él, y te quedas con otro de tus compañeros que es el clérigo. No creo que la pases bien. Yo creo que puedo diferir sobre eso, porque eso ya no tiene que ver con el sistema. O sea, yo lo que entiendo de lo que me estás diciendo es que el elfo fue configurado de esa manera para favorecer el sistema, y entonces justamente en esa misma proporción, mi razonamiento es, pues en realidad los sistemas fueron... Y hoy eso es lo que vivimos, y no sé si esté bien o mal, yo no estoy diciendo que una u otra esté mal, pero hoy los sistemas no están construidos para favorecer al sistema mismo. Lo que están construidos es para favorecer al jugador. El jugador pasó a ser una parte preponderante del sistema, y en ese tipo de configuraciones más cerradas, sigo diciendo, no es que estén mal, pero están pensadas justamente para favorecer el sistema, y están pensadas, claro, porque en ese inicio pues no había tantas herramientas y no había tantas cosas. Entonces están pensados en un dungeon con ciertas características, pero por ejemplo hoy la versatilidad que hay en todos los términos, en términos narrativos y todo, así de fácil. Yo he jugado con personajes que ni siquiera tienen hoja de personaje, y hemos tenido varias sesiones sin una sola hoja de personaje. Y eso a lo que te lleva es que no necesitas un sistema.
Y la propuesta sobre ese tipo de actividades, ese tipo digamos, de juego, cuando yo me siento a jugar y no hay una sola hoja de personaje, o sea, yo me siento y te puedo armar una partida con 5, 6, 10, 15 jugadores sin una sola hoja de personaje. Y eso, para mí, insisto, todo lo que estoy diciendo no es un interés de ganar un argumento, simplemente es dar mi punto de vista, mi punto de opinión y mi experiencia. Eso, por ejemplo, pone por encima a los jugadores, a las personas y a la experiencia que al sistema. Y por el otro lado, yo describía, por ejemplo, por qué un elfo es competente con un arco, y no es nada más porque el sistema lo dice y porque el sistema favorece. Hay una razón narrativa atrás de eso que es absolutamente preciosa. Y también fuera del sistema, cuando nos metemos en el lore de esas primeras ediciones en donde el elfo tenía que ser guerrerito con podercitos mágicos, atrás de eso también hay una razón narrativa que es absolutamente exquisita y es poderosa. Entonces, a mí lo que no me gusta de esas propuestas, yo no digo que estén mal, por supuesto que no. Hay gente que hasta hoy sigue jugando esos sistemas y es divertidísimo y están súper padrísimos. Yo no digo eso. Yo lo que digo es que se vuelve insuficiente cuando un buen día llega un jugador, que los hay miles allá afuera, que dice, pues yo quiero ser un elfo, pero no quiero que el elfo sea o mago o guerrero. Yo quiero que el elfo sea otra cosa y que no me lleves por ese camino. Y entonces empezaron a cobrar sentido muchas otras historias que ya estaban atrás. Y entonces pues hay elfos druidas y hay elfos bárbaros y hay muchas otras cosas. Pero sobre todo, a mí me parece que el rol, y pues Gary Gygax lo que hizo fue ponernos enfrente una estructura para que todos pudiéramos en algún momento tener un marco de referencia. Pero Gary Gygax no era del estilo en donde, por ejemplo, pues te obligaba a seguir exactamente una línea. Entonces, también, por ejemplo, cuando tú dices, si no tienes un pícaro en un dungeon, entonces estás frito. Yo no comparto esa idea, porque ahí la responsabilidad es del Dungeon Master. La responsabilidad de llevar una campaña en donde haya un cierto nivel de reto, porque, por ejemplo, yo te lo dije la primera vez que nos vimos, a mí el pícaro es una clase que no simplemente no me gusta. Jamás voy a jugar un pícaro. Formalmente, como jugador, jamás voy a jugar un pícaro. Si a mí me pones a escoger, no voy a escoger jamás un pícaro. Y he tenido una infinidad de grupos de aventureros que no tienen pícaro en su compañía. Y entonces ahí la responsabilidad, pues es la responsabilidad del Dungeon Master de poner cosas que sean retadoras. Claro, pues de vez en cuando se les va a aparecer, y claro, o sea, es el precio que tienen que pagar por no llevar un pícaro. De repente van a tener que pisar una trampa y les va a explotar en la cara. Por supuesto que eso va a pasar. Y el grupo que no lleva un guerrero, pues por supuesto que el orco mal encarado pues le va a meter una bofetada. Pero exactamente lo mismo pasa en ese sentido de responsabilidad del Dungeon Master, de hacia dónde lleva la aventura, del primer Dungeon Master malo que tuve, que te contaba, ¿no? Si tu misión como Dungeon Master es destruir a los jugadores, pues entonces tampoco importa el sistema. O sea, en tu sistema que tú planteas, que es el ideal, en donde vas a tener uno de cada tipo de esos 4, que de hecho eso es canónicamente lo que llevan las compañías de aventureros. Canónicamente una compañía de aventureros está compuesta por 4, y llevas al clérigo, llevas a un personaje físico, llevas al ladrón. O sea, los que no pueden faltar básicamente son clérigo y ladrón, y de ahí tienes otras configuraciones, y siempre tienes que tener un arcano para entender la parte de la magia arcana. Pero eso, por ejemplo, también a mí me pone en la perspectiva de ver que entonces el juego se transforma en algo muy lineal, en donde tú tienes que tener un cierto número de elementos, y entonces ¿dónde quedan los elementos narrativos y dónde queda el... Lo puedes hacer igual, los elementos narrativos. Por supuesto. Nadie te impide los elementos narrativos.
Sí, sí, por supuesto, pero ahí hay de profundidad pues una riqueza que tú puedes engrandecer y siento que esa es la responsabilidad del Dungeon Master, o sea, y es otra vez completamente personal, habrá Dungeon Masters que digan, no, en mi mesa se juegan estos 4 cánones y si quieren, ahí están esos 4 y no puedes escoger otra cosa que no sean esos 4. No, no, Y no, los no, pero otros dos que yo llegan, no lo quiero llevar ahí, yo no lo quiero llevar ahí. Yo lo que quiero decir es que son personajes esenciales y obligas con esos personajes esenciales a que haya más colaboración en trabajo en equipo, porque cada uno tiene una asignación. Esto es como cuando, velo de esta manera, esto es como cuando tú, si tú eres ingeniero, tú vas a querer tener al menos una persona de cada profesión. ¿Para qué? Para que se sí, haga para algo, redondear el trabajo. para que se haga algo. Y yo creo que ese es el enfoque inicial. Ahora, hoy en día, pues, en las ediciones recientes, no ocurre ese trabajo en equipo. Y yo lo he visto. Cada cual como que quiere brillar y como que cada cual ala para su propio lado. Y no existe ese trabajo de equipo de decir, pues mira, tú que te especializas en esto, hazte esto. Y fulano, no, porque fulano de tal hace esto otro, pues esto nos puede ayudar también para hacer esto. O sea, como que ya se debilitó ese trabajo en equipo y todos quieren utilizar el personaje más poderoso para sentirse importante. En las ediciones anteriores no era así. En las ediciones anteriores, cada uno tenía una Tenía función. un rol específico, sí, eso estoy de acuerdo y Y eso eso es pilar, efectivamente. es un pilar. Sí, eso efectivamente obliga, ¿no? Obliga a esa interacción, pero también hay ciertas cosas ahí en donde yo puedo diferir. Hace unos años me tocó un grupo de aventureros, todos eran relativamente novatos, todos los 5 habían jugado con anterioridad, tenían una noción del sistema, de cómo se jugaba, de que era Dungeons and Dragons, no eran realmente novatos, pero llevaban muy poco tiempo. Y cuando se unieron a mi mesa, a esa mesa que habíamos propuesto en ese entonces, yo lo que hago es que cuando llegan los jugadores y me dicen, bueno, pues ¿qué falta en la mesa? Pues lo que falta eres tú. O sea, no me preguntes qué falta en mi mesa, si falta un guerrero, si falta un clérigo, no me preguntes eso, lo que falta eres tú. Entonces tú juega lo que realmente te significa a ti. Si tú quieres ser un hechicero, juega el hechicero. Si quieres ser clérigo, juega el clérigo. Si quieres ser lo que sea, lo que falta eres tú. Esa es una de mis frases, ¿no? Entonces, en esa misma proporción, yo lo que hago con mis jugadores es que ellos me hacen su personaje, lo vamos armando juntos y ponemos eso sobre la mesa. Bueno, esta mesa en específico que se jugó, que tuve hace unos años, resultó que cada quien armó su personaje por su lado y de repente me encontré con una mesa de 5 bardos. Eran 5 bardos. No, pero eso yo lo considero, no sé, empalagante. Puede ser, si me dejas Es terminar, como comer hot dog todos los días. si me dejas terminar para poder abonar sobre eso, para que también midamos esa proporción de hasta dónde los roles pueden o no ser trascendentes e importantes. Ellos, cuando se dieron cuenta que eran 5 bardos, que eran 5 artistas sobre la mesa, lo que hicieron, pues digamos, fue rápidamente conocerse como aventureros. No voy a entrar en muchos detalles. Y cuando empezaron la primera aventura, se dieron cuenta que efectivamente tenían una serie de carencias brutales porque no tenían cómo sortear una variedad de desafíos que estaban. Y la jugada no se interrumpió, la campaña no se interrumpió. Ellos solitos lo que hicieron fue decir, bueno, pues resulta que tenemos una de las clases más versátiles que hay. Todos queremos jugar al artista y entonces dijeron, bueno, ¿quién quiere jugar el rol del artista que da catorrazos? Y entonces pusieron a uno a que se especializara en las artes de combate. ¿Quién quiere jugar el rol del artista puro, el que solamente es un personaje de apoyo? Y asignaron al otro. ¿Quién quiere jugar el rol del artista que lanza conjuros? Y entonces, en una compañía de 5 bardos, terminaron teniendo
un bardo tanque que estaba especializado en dar golpes y recibir golpes, un bardo de tanque secundario que utilizaba armas de 2 manos, un bardo que era completamente artista y era el apoyo del grupo, y 2 bardos arcanos. Y hacían una destrucción masiva porque en realidad, como es una clase muy diversa, digo, también eso les benefició a ellos, pero ellos tuvieron esa sagacidad mental para pensarlo, y todos maximizaron la parte del performance. Entonces, de repente, si uno caía y la canción se interrumpía, pues el otro cantaba, y entonces tenían siempre todos los bonos que da el bardo, siempre los tenían los 5 funcionando, y tenían el poder arcano de 2 magos puestos sobre la mesa, y tenían muchas, la gran mayoría de las habilidades de un ladrón, las tenían, y aparte socialmente sorteaban todos y cada uno de los de las cosas. Pero, por encima de todo eso, la riqueza narrativa que ellos crearon y que ellos construyeron alrededor de la potencia bárdica. Ahora, por ejemplo, eso es algo que yo no veo mucho, y sí será cuestionable en mi estilo de juego o en mi estilo de marcaje. Yo lo que veo, por ejemplo, es que no, la mayoría de los Dungeon Masters se queda muy superficial sobre las reglas, y no le da riqueza narrativa y profundidad, y tampoco digo que esté mal, simplemente yo lo hago diferente. En esta medida, lo que yo quiero decir es que ellos narrativamente lo que proponían es que se enriquecían en un bucle en donde uno de ellos era un bailarín, otro de ellos era un cantante, el otro de ellos era un performero de puestas en escena, y entonces no solamente tenían habilidades típicas de los arqueotipos de la compañía convencional, sino que tenían todas esas habilidades periféricas que enriquecían las cosas. Y por ejemplo, a mí el canto me parece que es una de las habilidades más que han puesto de una forma más simplona sobre el juego, pero que tiene una profundidad espeluznante. Y voy a citar nada más el puro ejemplo del Silmarillion. El Silmarillion así empieza. El Silmarillion empieza con Ilúvatar sentado en la nada, pensando. Y cuando Ilúvatar piensa, de su pensamiento nace su primer hijo, que resulta ser su hijo más poderoso, que es Melkor. Y una vez nacido Melkor, empieza a entonar un canto. Y del canto empiezan a emerger el resto de los fragmentos de su pensamiento, y entonces nace Manwë, y entonces nos podemos seguir con la larga lista de estas representaciones. Y todos ellos cantan, y el único que es disonante en la canción resulta ser Melkor. Esas son las primeras 10 páginas del Silmarillion, ¿eh? Y eso, por ejemplo, la potencia, el poder del canto, yo lo estoy poniendo ahorita en narrativa, pero, por ejemplo, yo no puedo equivocarme, pero yo no he visto en ninguno de los escritores y en una gran cantidad de representaciones de novelas, de películas y todas esas cosas, en donde pongan algo tan poderoso como el canto, tan claro como el agua. Entonces, por ejemplo, para mí eso se transforma en la responsabilidad del Dungeon Master. Si te pusieron 5 bardos enfrente, hay una pulsión, y hay algo muy interesante que, pues, no solamente porque dices, no, eso no es el canon, y entonces están destinados a fracasar. No concuerdo con eso, ¿no? Insisto, puede ser que como el bardo resulta ser una de las clases más versátiles, de hecho al bardo lo conocen como el Jack of all trades, ¿no? Es el que puede hacer todo, nunca va a ser el mejor en nada. Siempre puede hacer todo, nunca va a ser el mejor en nada. Puede ser una cuestión circunstancial, pero yo sigo girando en esa espiral, o sea, sigo teniendo mesas en donde o no hay un mago, y sí las cosas se les complican,
o no hay un pícaro y sí las cosas se les complican, pero lo mismo puede pasar en una mesa canónica, en donde tengan todos los cánones, o sea, que tengan al guerrero y que tengan al clérigo y que tengan al pícaro y que tengan al mago y dos extras que pueden jugar de comodines o lo que sea. Y las cosas que les pueden pasar a las compañías canónicas es lo que también a veces, muchas veces pasa en las compañías, que se pelean entre ellos, ni siquiera por quién va a brillar más o quién va a brillar menos, sino simplemente porque las propias pulsiones de los jugadores van hacia otro lado, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues la compañía misma empieza a tener sus propias dificultades. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo, da una diversidad, da una cuestión de apoyo cuando tienes esos cánones asignados en los roles, pero también puede ser muy atractivo jugar lo que no es canónico y atreverte como director de juego, y ahí es donde yo creo que radica toda la cuestión, ¿no? Si tú como director de juego te atreves a dar el paso siguiente sin cerrarte a esa posibilidad, que el enriquecimiento que pueden tener todos no jugando lo canónico, que de hecho creo que es también lo que nos está pasando en los tiempos modernos, ¿no? Los cánones se están rompiendo y pues podrá haber cosas que podamos o no compartir de esos cánones, pero también hay cosas valiosas sobre esa repartición, ¿no? Sobre esa nueva repartición de roles, sobre ese nuevo entendimiento de las cosas. Insisto, creo que también hay una responsabilidad sobre el Dungeon Master, que lo que le pongan enfrente, si lo sabe llevar bien, entonces pues todas las cosas van a salir bien. Y al final, estos 5 bardos, la compañía se acabó desintegrando por cuestiones de la vida real, ¿no? Ellos terminaron muy bien y todo. Voy en contra de lo que dijiste del Silmarillion. Y te voy a desmantelar lo del bardo. Yo entiendo que a ti te encanta el bardo. Sin embargo, te voy a hacer un reto personal. Si no lo has visto, veas la historia de Record of Lord of War. Verifiques la historia, si es narrativa o no fue narrativa. Y en qué momento se creó la historia de Record of Lodoss War antes de que se hiciera un Japanese Animation. Y eso pues te va a corregir el hecho de la falsa concepción de que las ediciones anteriores no eran tan narrativas. Por otro lado, Perdón, yo no dije las ediciones anteriores, yo lo que dije es los masters y los que en algún momento estamos poniendo ahora a jugar a los jugadores, hemos perdido esa magia, hemos perdido esa potencia. Eso, okay. Por ejemplo, sí, no, yo no dije las ediciones todas te invitan a eso. Aceptado, sí. Aceptado. Sin embargo, yo entiendo que tú eres más de narrativa y de historia. Yo soy más de técnica y de táctica. A mí me gusta hacer pensar a la gente. A mí me gusta que los jugadores encuentren ellos mismos esos eslabones escondidos para que lo resuelvan. Y yo soy mucho de eso. Por encima de la historia. Por encima de la narrativa. Porque desde un inicio yo siempre he visto Dungeons and Dragons como este juego donde tienes diferentes piezas, y yo siempre menciono el ajedrez. El ajedrez tiene una pieza con una función. Y si te falta la torre, pues tienes que automáticamente cambiar toda la estructura de la estrategia. Igualmente si te falta el alfil. Y en ese sentido, yo veo las primeras ediciones de Calabozos y Dragones o Dungeons and Dragons tal cual como un tablero de ajedrez. Tal cual. Y entonces venimos otra vez. El tablero de ajedrez realmente necesita ser más grande y tener más piezas. ¿No será que por querer simplificar tanto las cosas
estamos promoviendo que las personas dejen de pensar? No, bueno, en este juego específicamente, y como lo llevamos la gran mayoría de todos los Dungeon Masters, no importa cuál sea tu estilo es estratégico, el mío es narrativo, el de otro podrá ser los acertijos, el de otro podrá ser un estilo gráfico, no sé, no importa cuál sea tu estilo. El pensamiento crítico. Pero en este juego yo creo, yo no me he topado todavía con una mesa que no promueva de forma directa o indirecta ese pensamiento crítico. O sea, no importa qué versión juegues, no importa si juegas la versión en donde el elfo es lineal y tiene que ser guerrero y mago al mismo tiempo y ya, o juegas la versión en donde el elfo puede ser absolutamente lo que sea. Creo que eso es lo que está chido de Dungeons and Dragons. Está justificado el que el elfo sea así. Sí, yo no digo que no esté justificado. Te faltan dos jugadores, pues entonces tú complementas. Sí, por supuesto, no, yo no digo que no esté justificado. Claro, en ese sistema hay una lógica muy precisa, pero digamos como para hacer puntual sobre lo que decías, yo no me he topado todavía en donde haya visto una mesa. Puede ser, he visto Dungeon Masters que es la primera vez, es más, me he sentado a jugar con Dungeon Masters que es la primera vez que narran, y aún así en la inexperiencia, digamos, como en los errores que puede cometer cualquiera que está empezando en ese negocio y todo, siempre ha habido, o sea, incluso hasta el mal Dungeon Master nos hacía pensar, nos hacía razonar, nos hacía tener, para empezar, es un juego de imaginación y eso hasta la fecha sigue siendo un juego preponderantemente de imaginación, y creo que eso pues ya nos saca de ese pensamiento lineal en donde las cosas tienen que ser digeridas y todo. Ahora, tú lo decías, los millennials hoy se enfrentan a quinta edición y dicen que es difícil, pero yo creo, insisto, que todos nos enfrentamos. Yo cuando adquirí quinta edición y lo empecé a jugar, también me fue difícil. Acabé jugándolo por una cuestión de practicidad y claro, tenía muchos conocimientos cuando llegué a quinta edición, pero eso, es un juego que sigue haciéndote pensar, es un juego que sigue siendo interactivo de alguna manera y es un juego que sigue poniéndote las cosas de alguna manera complicadas porque también tienes que explorar ciertas pulsiones que son muy personales. Creo que también lo que nos pasa a veces es que sí lo he notado, las nuevas generaciones o estas generaciones ya están muy acostumbradas al videojuego y entonces en un juego de rol empieza, o sea, como que quieren tener esa necesidad del estímulo constante que te ofrece el videojuego. Los videojuegos se han vuelto tan realistas y se han vuelto tan dinámicos que ya tienes una estimulación muy parecida en muchos sentidos a la vida real. Y el Dungeons and Dragons de tablero, ya sea que lo juegues en línea o ya sea que lo juegues en lápiz y papel, creo que sigue siendo ese juego que es un poco más lento, que no tienes, que tu estimulación es una estimulación más cerebral que una estimulación visual, y eso justamente abona a lo que tú dices, ¿no? O sea, yo creo que no, que el juego sigue siendo, no importa cuál sea la edición que juegues. Ahora, nosotros nos hemos concentrado solamente en Dungeons and Dragons, no sé hasta dónde nos podamos extender porque hay juegos de rol que son de este estilo, imaginativos, cooperativos, que en su concepción están pensados para niños más pequeños, más chiquitos. Entonces, por ejemplo, pues las aventuras resultan ser un poco, digamos, como un poco más del sentido, no sé, ahorita no recuerdo muy bien el nombre, pero hay por ahí una aventurilla de un ratoncito, ¿no? Y entonces el ratoncito tiene que colectar algunas semillas. Es un módulo preconstruido y también es rol y también tiras dados y eso. Perdón. Otro punto que mencionaste es la desproporción en hechizos, lo cual tampoco estoy de acuerdo, porque yo he tenido excelentes jugadores de Dungeons and Dragons que al principio no sabían nada, se hicieron excelentes y saben exactamente cómo usar sus hechizos
hasta en combinación. Por lo tanto, eso de la desproporción de hechizos, no sé, Rick. Yo creo Es que perfectamente discutible, sí. yo Sí, creo estoy de acuerdo. no, que también, pues, quizás a lo mejor en muchos puntos estás devaluando las primeras ediciones y los sistemas, porque hay unos que no son catalogados como ediciones, simplemente son sistemas que vinieron después de las ediciones o antes de. Así que, no, qué bueno que a ti te guste 3.5 y que le des el valor que le estás dando, sigue haciéndolo. Sin embargo, hay ciertos puntos que deberían de ser reforzados dentro de lo que tú dijiste, tratando de volver a las raíces y, estudiar un poquito las ediciones y los sistemas previos. Te podría llevar una gran sorpresa. Y como último punto, los 4 dados de 6 para los ability. Ahí necesito que hagas un estudio. Eso no empezó en 3.5. Sí, soy susceptible a toda la cantidad de errores. Por supuesto, lo voy a revisar ya con la invitación que me haces. Sí, claro, de aclarar, en ningún momento quise desvalorizar ninguna de las ediciones. Y tampoco quiero hacerte sentir mal en ese aspecto, pero tengo que ser sincero. Y como le estamos hablando al público, tengo que decirle la verdad, ¿verdad? Sí, claro. Yo no estoy para mentir. Quizás a lo mejor es probable que, y de eso podemos estar de acuerdo ambos, que le diste más importancia o más enfoque de quizás a lo mejor de 3.5 en adelante, porque tu experiencia mayor es 3.5 y 5, y en eso yo te lo aplaudo. Pero, y quizás a lo mejor en ese aspecto le diste tanta fuerza, tanto a 3.5 a 5, que quizás pues por decisión personal descuidaste esas ediciones anteriores que a lo mejor pudiesen en alguna forma ser complementarias a tu conocimiento actual. Sí, claro, pero todo eso se vuelve, sí, estoy completamente de acuerdo contigo, sí, tienes absolutamente toda la razón y es una cuestión también generacional. En la primera entrevista que tuvimos, justamente yo te decía, bueno, yo pasé todo el inicio del rol, yo lo pasé con un sistema muy local y porque había circunstancias, y no estoy intentando justificar, por supuesto que tienes toda la razón, pero sí, o sea, también en ese sentido generacional, creo que es lo que nos pasa a todas las generaciones, ¿no? No sé, en algún momento los Beatles, para su generación de jóvenes, pues todos los jóvenes, o sea, las chicas gritaban y se desmayaban en los conciertos y los papás estaban escandalizados con lo que pasaba con los Beatles, ¿no? Doy un detalle, un paréntesis, antes de que continúe, porque sé que quiero seguir en la misma línea. Cuando yo comencé en el mundo del rock, yo empecé con Bon Jovi, yo empecé con Ozzy Osbourne, pero aún así, como no había tecnología, y fue algo que existió para ese tiempo, ¿verdad? Porque yo nací en el 77, yo buscaba para atrás siempre. Porque decía, espérate, esto no pudo haber comenzado aquí, tiene que haber algo más. Y buscaba para atrás, y cada vez buscaba para atrás, y cada vez buscaba para atrás. Algo que las generaciones actuales no lo hacen. Las generaciones actuales, pues como que viven en esta burbuja que personalmente pienso que les hace daño, porque todo lo que nace en su tiempo y no existe más nada. Y se quedan como que en este mundo cuadrado. No, ¿sabes? Si vamos a decir un planteamiento, pues que sea amplio, que ese tipo de pensamiento que vamos a comunicar sea amplio y enriquecedor. Pero para hacer eso hay que estudiar el pasado. Sí, yo creo que
No sé si estoy propiamente de acuerdo en la cuestión de que las generaciones actuales no miran al pasado, no lo sé si estoy de acuerdo, yo no me atrevo a decirlo de esa forma. Justamente yo citaba el ejemplo de los Beatles porque hoy si escuchamos las canciones de los Beatles, pues la verdad es que son canciones muy rosas, son canciones y a mí personalmente me gustan los Beatles, y siento que son canciones muy rosas para la vida en la que vivimos. Hoy Pues, si escuchas ya, el reggaetón, si los escuchas Rolling. el reggaetón, pues el No, no, reggaetón no, no, eso no, para no mí me suena muy agresivo, no, ¿no? no, 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 suene, no, Pero es no que dije. justamente ese tipo de expresiones era lo que hacía mi mamá cuando yo escuchaba Guns N' Roses, ¿no? O cuando escuchaba a los Héroes del Silencio, era un poco las expresiones que hacía mi mamá. Entonces, bueno, en realidad desvía un poco porque al punto que quería llegar es que generacionalmente creo que efectivamente estamos marcados y efectivamente a mí 3.5 me marcó porque fue la generación que me tocó vivir y a los millennials los va a marcar quinta edición porque es la generación que está viviendo quinta edición y los que hoy empiezan a jugar y empiezan a masterear, yo me he estado echando en las últimas semanas un clavado a quinta edición 2024 y encuentro cosas que pues justamente no necesariamente puedes compartir o sí puedes compartir o lo que sea, pero estas generaciones, los chavos que hoy empiezan a tener 12, 15 años, que son los que empiezan a jugar y que son los que empiezan a masterear, pues van a conocer quinta edición. Y afortunadamente vivimos en una época en donde la comunicación se ha vuelto muy accesible y entonces No, justamente lo que no, no, mencionas, no está muy accesible. Lo porque que no, hacen el, es, el internet, el lo que hacen internet es está de esto, volada. lo que hacen es esto, las familias lo que hacen Ah, es claro, esto. no, bueno, pero eso es otra cosa. La información ahí está. Yo no digo que lo hagas o no lo hagas. Quien lo hace es su onda. Pero, por ejemplo, justamente gente como nosotros que vamos hacia el pasado y te reconozco, pues me falta mucho de conocer de primera edición, de segunda edición y de todo lo que está atrás. Y a ti te va a faltar muchas otras cosas de conocer. Nosotros que volteamos hacia el pasado y buscamos esa información, por ejemplo, a mí varias cosas que me pasan. Una, pues es que soy un adulto y estoy metido en el sistema y tengo que trabajar y tengo que sacar dinero para comer. Y después de todo eso, entonces tengo unos espacios para hacer este tipo de ejercicios que son súper enriquecedores, que están Yo también, padrísimos. yo también estoy Este, igual. y entonces, pues tengo que repartir entre leer una cosa o entre jugar aquella cosa. Y entonces, cuando vas juntando todos esos elementos, pues en realidad el día tiene 24 horas y pues ya se te acabó. Entonces, lo que yo pueda leer ahorita, en este instante, es un abanico de cosas que ya no puedo hacer hacia atrás, ¿no? Entonces también creo que no solamente es una cuestión generacional, que efectivamente, pues a mí lo que me tocó jugar generacionalmente fue 3.5 y después di el brinco a quinta edición. Y por ejemplo, ahí eso no fue generacional, eso fue una decisión de gusto, de comodidad y pues no entrarle de lleno a cuarta edición. Eso sí me tocó en mi generación y todo, pero pues yo no lo hice, ¿no? Y habrá otro Dungeon Master que llega y me diga que cuarta edición es la octava maravilla del mundo y es perfectamente viable y es perfectamente entendible. Y ese mismo, o sea, lo que tú sabes, lo sabes porque has estado metido en toda la absorción de conocimiento, pero también tenemos tiempo limitado y tenemos actividades limitadas. Entonces, por mucho que yo quiera saber lo que tú sabes hoy, no lo voy a poder hacer, no me alcanza el tiempo. Y Hay por que, mucho que tú quieras saber lo que yo sé hoy de otras tantas cosas, tampoco lo vas a lograr y con cada uno de los que nos pongamos así va a ser y también pasa eso. Ahora, la nueva generación, yo no me atrevo a decir pues que es así, o sea, yo creo que sí hay muchos chavos, a mí me está tocando ahora jugar con
con chicas de 25, 26 años que para mí son muy jóvenes, y entiendo que son adultas construidas, trabajan, ganan su vida, viven de forma independiente, y son las chicas que tengo ahora en la mesa, y tengo también chicos de 23, 24, o sea, en realidad mi público es un poquitín como más, más maduro cuando lo tengo en mis mesas. Pero lo que veo es que también este público que a mí me llega, que sobre mis mesas, es un público que no responde directamente a esto que dices, que es gente que pasa el 100% del tiempo en los celulares. O sea, a este público que yo le estoy hablando sobre mis mesas, y no digo que todos sean así, pero lo que digo es que este público que yo estoy tocando sí es un público joven, que sí lee, que sí se va un poco para atrás y todo, y también en esa misma proporción, pues yo entiendo que tienen 25 años, y yo les llevo 20 años extra, y nada más por pura experiencia en ese sentido es un poco lo que te decía, ¿no? Ya el hecho de haber vivido 20 años más, no importa si no hice nada en esos 20 años, pues ya me granjea más experiencia, y es lo mismo que va a pasar hacia todos. Y qué bueno que tu experiencia sea diferente en tu país, porque acá en Puerto Rico, pues, es lo que te digo, o sea, hay mucha gente que le dan más importancia el celular que a su familia. No, sí pasa en México. Pero acá pasa de una manera increíble que tú no tienes ni idea. Ahora, en lo que tú hablaste, hay un punto central bien importante, y es el balance. En la vida de cada ser humano debe de haber un balance. Si interpolamos eso al juego, también debe de haber un balance. Y he visto que a medida que se crea una edición nueva de Dungeons and Dragons, cada vez más carece de ese balance. El balance en las mesas. El balance no tan solamente de personajes, sino de las personas que tienes en la mesa. De cómo cada uno aporta una idea diferente, enriquecedora para el grupo entero. Así que balance en el grupo de personas, pero a su vez balance en los personajes y balance en las reglas. También ocurre mucho eso. Hay mucho desbalance en las tres aristas dentro de quinta edición. Y es la más grave que se ve esto. Y así consecutivamente, si vamos retrocediendo de edición en edición, el sistema entre sistemas, pasa exactamente lo mismo. Tenemos que las historias son increíbles, pueden ser maravillosas y todos los demás, pero tenemos que hacerlos pensar, quizás a lo mejor un poquito más, y ver de qué manera ellos se dan cuenta. O sea, cuando digo ellos, son los jugadores, se dan cuenta de las deficiencias y mejorarlas, porque en el futuro son quienes nos van a cuidar. Y si no fortalecemos eso, pues todo se destruye. Y mira, quinta edición está destruida por añadir elementos a un juego que no eran necesarios y que a su vez le hicieron daño. Híjole, sí, es un tema difícil. Yo creo que habrá quien te diga que no es así. Yo te lo dije desde el inicio. Yo adopté quinta por una cuestión de facilidad de gestión, no porque sea la que más me gusta. Pero, pues no sé, también lo dije justo al inicio de esta transmisión. Creo que el rol es como los vinos, te tiene que gustar, ¿no? O sea, y no importa lo que te digan los demás, y sigo un poco en esa misma posición. También la entrevista inicial hablamos de todas las virtudes que tiene jugar rol, ¿no? Y jugar rol
se refiere a todos estos sistemas, que puede ser primera edición, segunda edición, tercera edición, cuarta edición, quinta edición, el llamado de Cthulhu, no sé, Pathfinder, Starfinder, y hay, o sea, la lista de etcéteras es larga. Y pues sí, o sea, yo creo que también te puede o no gustar una cosa que sacaron, te puede o no gustar otra cosa que sacaron, así como a mí no me gusta que el elfo esté limitado a un rol tan específico como tener un escudo, una espada y lanzar 2 o 3 hechizos, pues a ti no te puede gustar que le hayan dado una libertad total al elfo. Y en cuestión de balance, creo que también hablamos de cuestiones comerciales, porque en algún punto, pues no sé, o sea, el padre de esta cosa no es el padre del rol, pero el padre de Dungeons and Dragons, pues vamos a tomarlo como Gary Gygax, ¿no? Y en algún momento, si tú te metes un poco a ver cuál es la biografía de Gary Gygax y todo, básicamente el resumen de la historia, pues es que Gary Gygax, el Dungeons and Dragons era su last chance, ¿no? Era la última oportunidad que tenía de hacer algo en su vida y la hizo de una forma magnífica, pero Gary Gygax al inicio no tenía esta concepción tan comercial. Después Dungeons and Dragons se volvió un monstruo y una máquina de hacer dinero, y creo que también en ese sentido ha dado el giro hacia un poco como a esa parte comercial. Ahora, también es evidente, o sea, el ajedrez, ¿por qué no ha cambiado en siglos? Y pues básicamente porque incluso hoy en día, aunque en los torneos mundiales de ajedrez se juegan miles, o sea, se juegan millones de dólares, pues en realidad no es un atractivo comercial el ajedrez. Ojo, el ajedrez es un juego de rol. Esta es una discusión que hemos tenido varias veces. El ajedrez es un juego de rol. Te sientas, asumes el juego, asumes el rol de las fichas blancas o de las fichas negras y juegas por turnos. Es toda la definición de un juego de rol, ¿no? Entonces, el ajedrez no se ha transformado a lo largo de los siglos justamente porque no ha representado esa magnificencia comercial, ¿no? Creo que también Dungeons and Dragons se ha transformado porque tiene una influencia ciertamente comercial, y en esa influencia comercial pues hay que llegarle también al nuevo público, ¿no? Entonces el nuevo público demanda, así como yo en mi momento demandaba una versatilidad y una cantidad más amplia de clases para jugar Dungeons and Dragons. O sea, a mí no me era suficiente que hubiera un guerrero, un bárbaro, un mago y un clérigo. Yo quería ser algo más, ¿no? Y entonces a mí ese lapso generacional que me tocó, pues Dungeons and Dragons respondió a mis propias necesidades, ¿no? A mí me dio nuevas clases y me dio nuevas cosas. Y creo que también en eso hasta ahora han sido sabios en convertirse en esa máquina productora de necesidades, ¿no? En esa máquina que produce cosas que le gustan al público y que lo van llamando. No estoy diciendo que necesariamente sea bueno eso, ¿no? Pero bueno, en ese aspecto comercial, pues creo que también, justamente yo te decía al inicio cuando explicaba por qué quinta edición, esa facilidad de digerirlo creo que hace más fácil en ese mismo sentido de que hoy los gamers en realidad están jugando juegos muy complejos y que demandan de mucha excitación en los sentidos. Pues lo que hicieron fue hacerlo un poco más accesible, un poco más básico, que no te tardes tanto en construir una hoja, que rápidamente te puedas sentar a jugar, porque eso es lo que está viviendo ahora la generación, ¿no? Es una generación que, como decías, si todos están pegados al celular y están scrolleando, pues entonces necesitas un poco más de velocidad. Pero esto se puede hacer en cualquier edición, de que los jugadores se sienten y empiezan a jugar. ¿Sabes cómo? Yo eso hago. Yo no los hago crear una hoja, ya te lo dije. Yo he tenido jugadas en donde ni siquiera necesitas la hoja. O sea, así que queda pues queda sin importancia el pensamiento de que voy a aprender quinta porque los jugadores se sientan y ya rápido empiezan a jugar. No.
En las ediciones anteriores también tú podías hacer lo mismo Sí, con los personajes precreados. sí, sí, por supuesto. En todas las ediciones puedes hacer, y otra vez regreso a lo mismo, nuestra responsabilidad como Dungeon Master, director de juego, o como quieras llamarlo, es también parte de nuestra responsabilidad, ¿no? Yo no digo que todos lo tengan que hacer, es más, no digo que se tiene que hacer así, yo lo hago. Yo hago que algunos jugadores se sienten a jugar sin siquiera tener una hoja de personaje. Y va a haber Dungeon Masters que me digan, y jugadores mismos que me digan, nah, pues eso es una estupidez, no puedes hacer sentar a un jugador que juegue sin hoja. Y habrá quien lo diga y tendrá sus motivos y tendrá sus argumentos. Yo eso es lo que hago y muchas veces, no muchas, a mí siempre me ha funcionado cuando siento a jugar jugadores sin hojas de personajes. Habrá quien no le funcione. Pero sí, o sea, insisto, en esa tendencia lo que siento es que pues, es parte también esa influencia comercial que obliga a una empresa y a un monstruo como Wizards of the Coast pues, a seguir para adelante, ¿no? Y también hay que reconocerle que ese monstruo pues nos ha dado años y años y años de diversión, ¿no? Y ha diversificado también su mercado. O sea, nosotros hoy estamos streameando y estamos hablando durante quién sabe cuántas horas de Dungeons and Dragons, pero en paralelo, pues hay otros tantos que están hablando de Magic the Gathering, ¿no? Y hay otros tantos que están hablando de Warcraft y hay otros tantos que están bla, 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 bla. Y la rueda, rueda y rueda, ¿no? Entonces, también pues hay que ser honestos en ese sentido. Sí, el rol existía muchísimo antes de Gary Gygax y existía muchísimo antes de Dungeons and Dragons, pero también pues, Dungeons and Dragons puso un hito sobre la mesa, pues, tanto así que tú y yo no lo pudimos ignorar y que llevamos más de la mitad de nuestra vida, o sea, llevamos más tiempo jugando Dungeons and Dragons que la mitad de nuestra vida, ¿no? Entonces, No. y somos solamente 2 de los millones que están allá afuera con esa misma experiencia y con esa misma expectativa. Hay una situación y es que tú indicas que Quinta se creó por la demanda de los jugadores. No, yo creo. ¿Tú crees? No lo aseguro, yo creo. Ok, pues no. No, la realidad es no. Y Quinta realmente ha sido el libro más vendido de estos tiempos, pero no es el libro más vendido en general. Eso es algo fáctico. ¿Y por qué fue el libro más vendido? Porque evidentemente Wizards of the Coast ya venía con capital, ya venía con un dinero enorme para invertirlo en mucha promoción. Por eso ellos se dieron el lujo de hacer unos libros tan costosos, porque sabían que independientemente hicieran esos libros costosos, ya había un capital de promoción enorme, muchísimo más que para el tiempo de 3.5. ¿Okay? Ellos se la jugaron, ellos dijeron, vamos a poner este dinero ahí, que es exagerado, a ver cómo nos va. Y ciertamente les fue bien en los primeros 3 años, pero después de esos 3 años se fue en picada. Sin embargo, como nota adicional, el libro más vendido de Dungeons and Dragons es el Rule Cyclopedia. Que ahora mismo conseguirte uno original vale una pasta. Sí, se vuelve coleccionable, ¿no? Conseguir el reimpreso vale lo mismo que conseguir el original para los tiempos en que se imprimía. Claro. Eso te dice algo. Sí, sí, por supuesto. Ahora, hay otra cosa que creo que también puede valer la pena reconocer, al margen de todas las discusiones que hemos tenido y de que te puede o no gustar una u otra. Adelante. Yo lo que reconozco, y otra vez es una opinión completamente personal, puedo equivocarme, pero yo lo que reconozco de Dungeons and Dragons es que no importa cuál haya sido la etapa histórica que haya vivido,
y no importa cuál haya sido la edición y no importa cuál haya sido la generación para la cual fue pensada y construida esa edición, siempre entregan un material de muy alta calidad. O sea, sí, oh sí, los oh, empastados de los libros son perfectos. oh sí. O sea, claro, hoy seguramente si hay alguien que se asoma a los primeros libros y ve los dibujos, pues son dibujos un poquito más, pues más de esa época. Pero Pero en las hay épocas, detalles también. sí, pero en las épocas en las que fueron creados y Ujú. construidos eran el top de calidad. O sea, te podría no gustar la imagen, te podría no gustar una u otra cosa, te podría no gustar gente con armaduras y espadas. Todo eso, sí, pero solamente viendo el nivel de calidad, las impresiones, hay muy pocos errores en general en sus tirajes de impresión. Y pues eso, o sea, los libros siempre con pasta dura, con buena saturación de color, las páginas nunca estaban pegadas, ¿no? Te entregaban un producto y eso es algo que siguen haciendo y creo que vale la pena reconocer que creo que es parte de su éxito, independientemente de para qué fueron creados, cómo fueron creados, creo que es parte del éxito saber que si vas por ese camino, recibes un producto que tiene no solamente un estándar de calidad, sino que también es un estándar de calidad alto, o sea, por encima de la media, ¿no? Y por ejemplo, eso creo que también los ha posicionado en el mercado. Bueno, pues para cerrar de mi parte, quiero decir que para dar un juicio justo y ser lo más genuino posible, y se lo digo a todos los que nos ven en Doño Sandrama en Puerto Rico y alrededor del mundo, que para dar un juicio justo aprendan todas las ediciones si pueden. Y dos, si lo que ustedes quieren es jugar la edición que más ustedes entienden que más les gusta, es conveniente aprender todas las ediciones o la mayor cantidad de ediciones posibles porque van a sacarle el fruto porque lo pueden quizás utilizar en la versión que más a ustedes les gusta. Es como yo digo en todos los videos, aquellos que se quedan conmigo viendo estos videos, por lo menos está garantizado que le saquen un 5% o un 3% de algo positivo para llevarlo a sus mesas. Independientemente que, y lo digo mucho porque me he topado y no me he equivocado de que la generación actual no escuchan videos como estos. No lo escuchan. ¿Sabes? Lo ven a lo mejor 5 minutitos y cambian para el próximo. Porque no les interesa entrar en la retroinspección personal ni tampoco poner a prueba sus ideas. Y no les gusta pensar. Ellos, pues, eso es lo que conocen y hasta ahí. No existe manera de evolucionar. Ni tampoco pues dar un criterio lo más justo posible. Es mi experiencia. Y todavía nadie me ha cambiado ese pensar. Sí, evidentemente, sacando a un lado, tú como DM has hecho lo correcto en llevar una mesa lo más justa posible dentro de tus conocimientos de 3.5 y tus conocimientos de quinta. Pero así te digo, sé que tu tiempo es limitado, pero puedes sacar un tiempo, aunque te tome más tiempo de lo que puedes considerar, pero no le cierres las oportunidades. No, por supuesto que no. Y verás que tus mesas se van a llenar de herramientas más útiles que puedes utilizar. Cierro mi línea de pensamiento. Unas últimas palabras.
Te agradezco mucho el debate, se puso buenísimo, nos dimos con todo, nos dimos con hasta con la cubeta. Este, estuvo buenísimo el debate y sobre todo porque siempre mantuvimos la línea de respeto que creo que es importante en este tipo de ejercicios, ¿no? Yo respeto profundamente el trabajo que haces. Pues sí, nos dimos garrotazos, nos dimos cubetazos. Qué bueno que podamos hacer este tipo de ejercicios. Te agradezco que me hayas invitado a participar y pues listo, le agradezco también a la audiencia quien se quedó hasta el final a ver cómo terminaron los garrotazos. Terminan como los garrotazos de antaño, terminan como caballeros dándonos un abrazo. Yo te respeto mucho, te agradezco mucho el espacio que estás abriendo para poder hacer todo este intercambio de ideas y enriquecer también mi propia experiencia, ¿no? Tener este tipo de retroalimentación sobre lo que ya hago, sobre lo que ya sé y profundizar en mis propios conocimientos, escuchando a otras personas, está chidísimo, está padrísimo. Y pues listo, les agradezco a todos los que vean el video posteriormente, pues igual, qué chido que lo vuelven a ver o que lo van a ver. El sentimiento es mutuo de mi parte, mi respeto. Y muchachos, muchachas, visiten a DM Dragonheart. Yo sé que van a ver gente de Puerto Rico. No menosprecien a personas de otros países. Tengo aquí conmigo un buen Dungeon Master. Conoce bien el 3.5 y qué bueno que lo conozca y me pueda responder todas las preguntas. Han habido varios en Puerto Rico que no lo han hecho, tristemente. Ojalá y algún día evalúen la propuesta y la acepten. Y yo pienso que si tú eres bueno en algo, ponlo a prueba. Ponlo a prueba. Si aprendiste bien, si no aprendiste, a lo mejor en un futuro vas a aprender algo. No podemos pretender de que todo el conocimiento pues se absorba de un día para otro. Todo es poco a poco. Pero no se cierren, ¿sabes? No se cierren, dense la oportunidad, experimenten con otros Dungeon Master que saben más que ustedes, y si usted es Dungeon Master, juegue con otro Dungeon Master. Aunque sea un 3% o un 5%, le pueden sacar de productividad. Pero no se crean que porque son Dungeon Master son dioses. No lo son y nunca lo van a hacer. Con ese tipo de mentalidad no lo pueden ser. Y aquellos que juegan 5, dense la oportunidad de jugar versiones previas. No van a poder crecer si se quedan en esa burbuja. Hay que romperla. El conocimiento se obtiene rompiendo esa burbuja. Y que me diga el DM Dragonheart si estoy equivocado. No, claro, entre más sistemas juegues, entre más Dungeon Masters, yo lo decía, yo me voy echando de vez en cuando un clavado, y le pago a otros Dungeon Masters para jugar aunque sea una sola vez con ellos, para poder ver en qué yo estoy fallando o en qué ellos sobresalen por encima de lo que yo hago. Y no es y yo siempre soy muy transparente, ¿eh? Cuando yo me presento con un Dungeon Master, y le digo, oye, yo quiero jugar una vez contigo porque he escuchado o he visto que eres muy bueno en tal cosa, yo soy Dungeon Master profesional, yo hago esto, dame la oportunidad, por favor, de verte de primera fila, de vivir tu aventura, para que yo pueda enriquecer a su vez mi propio trabajo. Y eso mismo aplica en general en los sistemas y en general en la vida, ¿no? O sea, si quieres hacer algo, pues tienes que ver otras cosas, tienes que verla de distintos ángulos para poder tener lo más redondeado posible las habilidades que quieres captar, ¿no? Entonces sí, la invitación justamente es eso, experimenta con otros sistemas y en una de esas igual y hasta encuentras uno que es el que realmente llama tu atención poderosamente y así es el lado vas, ¿no? Pero sí, entre más elementos tengas es mucho mejor y sobre todo cuando eres Dungeon Master, entre más elementos vayas recolectando, te vuelves mejor. De todo corazón,
hablo por todos en Dungeons and Dragons Puerto Rico y te vuelvo y te repito, mi respeto, gracias por aceptar esta propuesta. Espero que te quedes, porque tenemos mucho más de qué hablar. De sí, sí, tú tienes mucha información, tienes mucho conocimiento de 3.5. No he conocido un Dungeon Master en Puerto Rico que tenga el conocimiento vasto que tienes tú, ¿ok? Y te lo estoy diciendo de todo corazón, quiero que te quedes y quiero que sigas volando, y que esto sea enriquecedor para los dos, más para ti que para mí, de todo corazón, más para ti. Y para la audiencia, ¿no? Yo espero realmente que este tipo de videos en algún momento pueda regresar a la gente hacia, atraerlos hacia el rol, ¿no? Sí es un deseo también, un poco por eso me enrolé en esta aventura que me propusiste como Dungeon Master y yo llegué como jugador así, sí, vámonos de aventura, porque creo que es un mundo, en algún momento ya nada más para cerrar, ya sé que hablo muchísimo, nunca paro cuando empiezo a hablar de rol. Es que nos gusta esto. Sí, nos fascina. En algún momento a mí me llegaron a catalogar de brujo, de nigromante y cosas así porque pues el rol de repente era muy, pues muy disruptivo en la sociedad, ¿no? Pero ahora vivimos en una época de muchísima apertura para este tipo de hobbies, entonces yo espero que con esta apertura y con este tipo de ejercicios también la gente se acerque. Y un acotamiento muy importante, yo he visto en las redes sociales de repente que mucha gente dice, no, es que yo voy a empezar a jugar cuando me lea el manual, yo voy a empezar a jugar cuando tenga experiencia, yo voy a empezar a jugar cuando conozca las reglas. Les voy a decir algo, chicos, o sea, ni DGM, ni yo, ni ningún máster se va a conocer todas y cada una de las reglas de todos y cada uno de los sistemas. Siempre es una cantidad de información inmensa. La forma de acercarse a Dungeons and Dragons no es primero aprender la teoría y luego pasar a la práctica. Es completamente al revés. Primero aviéntense a jugar, porque jugando van a aprender. Todo lo que son reglas van a tener un Dungeon Master que los va a acompañar, que los va a guiar y que normalmente lo va a hacer de forma paulatina para que no sea un maelstrom de información el que les caiga encima. Bueno, pues esto fue todo por hoy. Me acompañó el DM Dragonheart, yo soy el DGM. Gracias por el apoyo. Sigan apoyando. Sigan visitando las redes sociales de DM Dragonheart, las mías de Dungeons and Dragons Puerto Rico, tanto en YouTube como en Facebook. Y no pierdan la necesidad de jugar. Jueguen, diviértanse. Que tenemos que hacer un balance en nuestras vidas. No todo puede ser trabajo. Un abrazo, hermano. Y nos vemos hasta la próxima. Nos vemos en la próxima discusión en donde nos demos con todo. Claro, hasta la próxima. Gracias.